quizás en 3 o 4 semanas, y vamos a hablar de la adoración. Vamos a hablar de lo que es la adoración, a quién y por qué adoramos. Vamos a hablar del corazón del verdadero adorador. Y el título de esta serie ese es el título del mensaje. Es adoración verdadera. Adoración verdadera. Iglesia, esta serie que vamos a comenzar hoy, quiero comenzarla con una pregunta muy sencilla, porque cuando vemos este título de esta serie decimos adoración verdadera, y podemos preguntarnos, o hay personas que quizás no conocen o están conociendo del Señor, ¿qué es una adoración verdadera? ¿Qué significa la adoración verdadera? ¿Qué significa realmente adorar? ¿Cuál es la enseñanza bíblica que el Señor nos quiere dar sobre la adoración? Y si somos honestos, algunos cristianos, o podríamos decir la mayoría de los cristianos, cuando escuchan la palabra adoración, piensan inmediatamente en música. Piensan en instrumentos, en canciones, en levantar las manos, quizás en llorar, en expresar ese gozo de llanto por el Señor, en alabanzas. Piensan en la presencia del Señor, de sentir esa presencia. Y todo eso, todo lo que acabo de decir puede ser parte de un momento de adoración, pero ninguna de estas cosas por sí solo es adoración. Podemos cantar sin adorar, ¿cierto? Podemos llorar sin adorar. Hay personas que pueden levantar sus manos sin haber rendido su corazón a Dios. Podemos sentir emoción o podemos sentirnos gozo en el culto y aún así no estar obedeciendo a Dios. ¿A qué voy con esto? Que Dios no está buscando solamente a personas que sepan cantar, solamente a personas que levanten sus manos. Está buscando personas cuyo corazón está cimentado en Él, cuyo corazón le pertenece al Señor y su vida está fundada en la roca que es Cristo Jesús, en la verdad de Cristo Jesús. No está buscando solamente cantantes. Mire, la iglesia de hoy está o podemos decir que ha reducido la adoración, esta palabra tan poderosa, una palabra bíblica enorme con mucho significado, ha reducido esta palabra a una actividad de 20 o 30 minutos el domingo en el servicio. Nosotros hoy cantamos 3 canciones y estas 3 canciones duraron aproximadamente 25-30 minutos. Y hay iglesia, la iglesia moderna ha reducido que toda la adoración está basada en estos 30 minutos. Pero aquí puedes salir o podemos preguntar algo quizás incómodo. ¿Qué pasa con las 130 horas extra que tenemos en la semana? La semana trae 168 horas. Adoramos 30 hoy. ¿Qué pasa con las otras 138? ¿Qué pasa cuando estoy el lunes en la casa, el martes en el trabajo, el miércoles con mis amigos, el jueves encerrado en mi cuarto, en mi computadora? ¿Qué pasa en esos momentos? Si reducimos la adoración a 30 minutos, entonces no estamos adorando verdaderamente al Rey verdadero. Y hoy yo quiero que esto sea un llamado de atención para nosotros, porque como iglesia o la iglesia universal necesita recuperar cuál es la comprensión bíblica de lo que es la adoración. Porque existen por lo menos 3 errores comunes sobre esto. Y se los voy a nombrar. Error número 1 en la iglesia moderna: la adoración es igual a música. Si pensamos así, entonces estamos reduciendo la adoración a cuando comienza a cantar
Y termina la adoración cuando termina la tercera canción o la cuarta o la quinta, depende de cuántas canciones cantemos. O cuando estoy en mi carro, o cuando estoy en mi cuarto, o en el momento donde me encuentre adorando. Error número 2, adoración es igual a emoción. Estoy cantando, sentí algo y por lo tanto adoré. Pero nuestras emociones pueden acompañar la adoración sin definirla. Podemos emocionarnos sin obedecer, podemos llorar y no arrepentirnos, y podemos cantar muy fuerte y levantar nuestras manos y vivir lejos de Dios. La emoción no depende de la canción que estamos cantando. Y lamentablemente hoy en día, cuando cantamos canciones que son muy conocidas, que nos hacen llorar o que nos hacen sentir bonito con el Señor, entonces ahí es donde muchas veces en muchas iglesias se levanta una emoción más grande. Y yo quiero hablar esto con mucho amor y con mucha claridad, porque no quiero que se vaya de aquí y me malinterprete y diga, no, es que el pastor dijo que la emoción es mala. No, la emoción no es mala, porque Dios nos creó con emociones, con gozo, con paz, con quebranto, con alegría, rabia en ocasiones, reverencia, orar. Pero la emoción, y quiero que preste atención, la emoción no es la medida de la adoración. ¿Está conmigo? La emoción no es la medida de la adoración. Hay personas allá afuera y hay otras iglesias que piensan que porque yo estoy brincando frenéticamente, comienzo a gritar frenéticamente. Hay personas que corren por el salón, hay gente que se tira frenéticamente al piso. Piensan que esa es la medida de adoración a Dios. Y eso no lo enseña la palabra así. No podemos medir la adoración por qué tanto me emociono o qué tanto se emociona el pastor para adorar. Una persona puede sentir mucho durante una canción y salir del culto, montarse en su carro y pelear con su esposo o con sus hijos. Una persona puede salir de aquí adorando, dando vuelcos, levantando la mano, pero allá afuera sigue viviendo con orgullo, con ego, con ira, con mentira, falta de perdón o desobediencia. Y eso, iglesia, no es una verdadera adoración. Dios no quiere que nosotros solamente le adoremos de labios. Él quiere que le honremos, Él quiere que nuestro corazón esté cercano a Él. El profeta Isaías lo dijo claramente. El profeta dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. No sé si conoce este versículo, pero su corazón está lejos de mí. Isaías capítulo 29, versículo 13. Ahora, también puede suceder lo contrario, donde usted ve a una persona que no levanta las manos, que no llora, que no da vuelcos por todos lados, que no grita, pero su corazón está puesto en el lugar correcto. Está adorando a Dios, está humilde, está atento, arrepentido y obediente. Donde esa persona está adorando a Dios de verdad. Ahora, no juzgamos a otros por sus expresiones externas, pero sí debemos examinarnos nosotros, a cada uno de nosotros. Dios es un Dios de orden y por ende debemos andar en orden. El error número 3 es que la adoración es lo que hago dentro de la iglesia, lo que abarca en el culto de la iglesia. Y si vamos a la palabra nos muestra algo mucho más radical a lo que es el servicio de la iglesia. Dios no quiere solamente nuestra alabanza, nuestra adoración en los 30 minutos de la iglesia. No, Dios quiere nuestra vida. Dios quiere que nosotros le honremos de lunes a sábado. Por lo tanto, si la Biblia define la oración de una manera mucho más amplia de lo que es cantar 3 canciones o 5 canciones un domingo, en ocasiones podemos estar cantando sin entender lo que realmente significa adorar a Dios. Lo voy a decir una vez más. A veces podemos estar cantando sin entender lo que realmente significa adorar a Dios.
Y ese, iglesia, mis hermanos, mis amigos, es precisamente el problema que yo quiero que enfrentemos hoy. Porque yo quiero hacer una pregunta hoy para desarrollar lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué entiendes tú por adorar a Dios? ¿Cuál es el concepto que tú tienes cuando te preguntan qué es adorar a Dios? ¿Qué significa bíblicamente adorar a Dios? ¿Qué es adorar a Dios bíblicamente? Adorar a Dios es reconocer que Él es digno de recibir toda nuestra honra, amor, obediencia, y lo podemos resumir en una devoción total, una entrega total de nuestras vidas. Nosotros no oramos por lo que Dios nos puede dar, oramos por quién es Él. ¿Sabe qué? Hay personas que adoran a Dios sin conocerle. Y el mejor ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de los samaritanos. No sé si se acuerda esta historia de la samaritana que estaba en el agua, donde estaba sacando agua, y llegó el Señor Jesús y les dijo que aquí adoraban, nuestra gente adoraba al Dios. Y Jesús le dijo, Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes estaban adorando lo que no conocen. Hoy vamos a seguir aprendiendo y caminando en la palabra que estamos adorando y conocer y saber día tras día a quién nosotros estamos adorando. Éxodo capítulo 32. El pueblo, cuando vio que Moisés se fue a la montaña y ya no llegaba, no venía, se desesperó y comenzó a adorar algo que no conocía. Comenzaron a adorar a un becerro de oro que construyeron. No sabían nada de él, pero comenzaron a adorarlo. Para adorar algo debemos conocer lo que estamos adorando. Y si yo le pregunto, y le voy a pedir que pueda responder, ¿cuáles son los atributos de Dios? ¿Quién me puede decir un atributo de Dios? ¿Aló? ¿Ah? Fiel, omnipresente, misericordioso, soberano, amoroso, omnipotente. ¿Qué más? Un Dios bueno, un Dios justo, santo, creador, Dios con nosotros. Dios nos salvó por medio de Jesucristo. Y nosotros necesitamos, iglesia, saber lo que estamos adorando. Por eso es muy importante que cuando alguien les pregunte, ¿cuáles son los atributos de tu Dios? Nosotros poder conocer los atributos de Dios y poder dejarle saber, nosotros lo adoramos porque Él me perdonó, porque Él nos perdona. Porque a pesar de mis actos malos, de mi maldad, de mi ira, de mi orgullo, de mi ego, Él sigue ahí perdonando mi vida. Él sigue ahí amándome. Él sigue ahí dándome vida eterna. Por eso adorar es responder a Dios con lo que somos, con lo que tenemos, con todo lo que tenemos. La adoración bíblica es reconocer quién es Dios, sus atributos y responder a Él con lo que pensamos, decimos y hacemos. En otras palabras, toda mi vida le pertenece al Señor. Y si vamos a la Biblia, adorar incluye cantar, orar, dar gracias, escuchar la palabra, servirle al Señor, pero una de las más importantes en lo personal para mí también es obedecer cuando nadie me está viendo. Obedecer en ese momento donde estoy encerrado en mi cuarto, cuando estoy en la calle o en mi carro solito, ahí es cuando adoramos al Señor. Cuando escogemos lo correcto, aunque sea difícil. Adorar, iglesia, es decir con tu vida, Señor, mira, tú eres digno y toda mi vida te pertenece. Ya yo no vivo para mí mismo, sino vivo para ti. La Biblia no solo enseña que la adoración, lo que es la adoración, pero también nos llama a adorar a Dios una y otra vez.
Aquí les traje algunos versículos donde el salmista escribe cómo adoramos al Señor. Tenemos un diapositiva. Salmo 95, 6 y 7 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Salmo 96 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Versículo 29, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 150, alabad a Dios en su santuario, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Una vez más, cuando conocemos lo que estamos adorando, vamos a adorar al Dios verdadero. Entonces, si la adoración no se limita a lo que hacemos el domingo en el culto, en estos 30 minutos, sino que involucra mucho más allá, involucra mi vida entera, la pregunta es, entonces, ¿qué significa realmente adorar a Dios de esa manera? Y hoy vamos a estar, y si usted quiere va a su Biblia, a su teléfono, a su tablet, o nos acompaña, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Aquí vamos a ver al menos 3 verdades que transforman nuestra manera de entender y practicar la adoración. ¿Lo tiene? Si lo tiene, diga amén. O diga, lo tengo. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el contexto de este pasaje, Pablo había estado hablando en los primeros 11 capítulos sobre las grandes verdades del Evangelio. Habló del pecado, habló de la justicia de Dios, habló de la justificación por la fe, unión en Cristo, santificación, elección, misericordia, fidelidad de Dios y salvación. Después de todo eso que nos enseñó, que lo podemos llamar una enseñanza doctrinal, llegamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Y hay otras versiones que dice, por tanto. Y ahí ese por tanto es fundamental porque hace un cambio de lo que está contando Pablo. Pablo no está diciendo, bueno, hoy ustedes tienen que comportarse mejor para poder conseguir las misericordias de Dios. No, Pablo está diciendo, porque Dios ha demostrado misericordia, ahora debemos responder entregándole nuestras vidas. Iglesia, no obedecemos para ser aceptados por Dios, obedecemos porque hemos sido recibidos por Dios en Cristo. Versículo 1, versículo 1, en la primera parte de ese versículo dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Lo primero que quiero hablar y decir es que la adoración a Dios nace de la misericordia de Dios. Observa el orden de lo que está hablando Pablo. Misericordia es igual a respuesta, o la misericordia, nos lleva a una respuesta. No lo contrario, no respuesta y después misericordia, no. Pablo no comienza diciendo, bueno, entréguense para que Dios tenga misericordia de ustedes. No, ya la misericordia fue dada, fue demostrada por el Señor. Por eso, la adoración cristiana no es un intento de comprar el favor de Dios. No adoramos para manipular a Dios, no adoramos para que Dios nos dé algo, no levantamos las manos para obligar a Dios
hacer algo en nuestras vidas y no servimos para ganar salvación. ¿Por qué adoramos? Porque Dios ya ha mostrado misericordia a cada uno de nosotros. Y aquí es donde hay una diferencia en todas esas religiones allá afuera de lo que es el Evangelio. Porque la adoración cristiana es una respuesta a Dios, no una negociación. ¿Está conmigo? Pablo no está enseñando que el creyente debe entregarse para obtener esta misericordia. Quiero que esto quede claro en nuestras vidas, en nuestra mente, sino que debemos responder a esa misericordia que ya recibimos. Así que si la adoración comienza al reconocer las misericordias de Dios, entonces al comprender todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, Pablo nos enseña que la verdadera adoración nos lleva a una entrega total. Y eso nos lleva a lo segundo que quiero hablar. Y es que la verdadera adoración es una entrega total. Como decía Cristian al momento cuando ministró los diezmos y las ofrendas. Nosotros venimos y cuando demostramos a Dios y entregamos parte de lo que Él nos está dando, estamos adorando al Señor. Estamos haciendo una entrega total a Él. Pablo está diciendo que cuando el creyente reconoce esta misericordia de Dios, nuestro llamado es entregar nuestra vida completa. Y si usted lee la segunda parte de ese versículo 1, ¿qué es lo que dice? Nos dice: iglesia, hijos míos, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras versiones dicen que es adoración espiritual. Aquí es donde está el corazón del mensaje de Pablo, porque él está utilizando un lenguaje de sacrificio. ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento cuando la gente para recibir perdón traía sacrificios delante del altar? Pablo está tomando esta imagen de sacrificio y dice: hermanos en Cristo, ustedes deben presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, deben poner su vida en el altar de Dios, delante del Señor. Y eso no solamente abarca mis hijos, mi finanza, mi familia, eso abarca toda tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu sexualidad, tu negocio, tu reunión, tus hijos, tu trabajo, tus decisiones, tus talentos, tu futuro. Todo lo que te pertenece a ti, le pertenece al Señor. Y aquí rompemos con ese error de que la adoración es igual a la música. Aquí rompe este concepto de la iglesia moderna, porque Pablo no está diciendo: bueno, vengan y presenten sus canciones delante del Señor, delante del altar. No. Él está diciendo: presenta tu cuerpo vivo. Presenta tu vida, tu sacrificio, todo lo que haces delante del Señor. Nosotros no podemos ofrecer una muerte física, sino una vida que le pertenece al Señor. Dice que el Señor es santo, o dice la parte, en sacrificio vivo santo, dice, apartado para Dios, es lo que significa santo. Apartarte para Dios y actuar conforme a las Escrituras. Y dice agradable a Dios, porque la entrega, oiga bien esto, cuando nosotros nos entregamos completamente al Señor, eso corresponde al propósito para el cual el creyente ha sido llamado. Entregar tu vida a Dios. Pablo llama a esta entrega una adoración espiritual, un culto racional, que lo que significa es que la respuesta correcta a la misericordia es entregarle nuestra vida a Cristo. Si hay algo en tu vida que estás guardando para ti, para tus deseos, para lo que quieres hacer,
Hoy el Señor te está diciendo, eso que estás guardando y que me estás, no me estás entregando, eso que me estás escondiendo, eso también me pertenece a mí. Eso también es mío. Porque el verdadero culto racional o la adoración espiritual no es lo que hacemos aquí cuando estamos sentados. No es aquí cuando venimos buenos mozos y bien bonitos vestidos, saludamos con amor, abrazamos, nos amamos los unos a los otros, tenemos una unidad maravillosa, comemos, conversamos, nos reímos, lloramos, oramos. El verdadero culto también ocurre allá afuera, en tu casa. Cuando tu esposo deja todo regado por ahí por el piso, ahí también ocurre. Cuando tu esposa está ahí todo el tiempo diciéndote haz esto, haz esto, haz esto, y tú no lo haces, ahí también ocurre. En tu oficina, en tu trabajo, sea lo que sea que hagas o cualquiera que sea tu oficina, ahí cuando quizás estás perdiendo 10, 15 minuticos porque el jefe no me está viendo, ahí es la adoración espiritual a Dios. En tu matrimonio, ahí cuando ya dices, no, es que ya tengo muchos años de casado, ya yo no necesito ser detallista como antes, ya la tengo ya. Ahí cuando tu esposa te pide que su lenguaje de amor es ayuda, es cariño, es contacto físico, sea lo que sea. En tus conversaciones, iglesia, adora al Señor en lo que hablas. Y cuando nadie te ve. En pocas palabras, la adoración no termina cuando salimos de aquí. Yo creo y me atrevo a decir que la adoración, no voy a decir comienza, pero la adoración sigue con un peso más fuerte cuando salimos por las puertas de la iglesia. Así que, si la verdadera adoración es entregar mi vida en sacrificio, es demostrarle al Señor que todo lo que hago es para Él, entonces esto me lleva a lo tercero y último que quiero hablar. Y es que la adoración transforma nuestra manera de pensar. Transforma nuestra manera de vivir. Pablo continúa diciendo en el versículo 2, no se conformen con este siglo. Otras versiones dicen, no se conformen con este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de la renovación de nuestra mente, para que así puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos está diciendo aquí que entregar nuestra vida entera a Dios también significa entregar nuestra mente al Señor. Mis amados, hoy en día hay muchas enfermedades mentales allá afuera. Hoy en día nuestros jóvenes más que todo también están siendo bombardeados mentalmente y les afecta bastante. Esta generación nueva les afecta mucho mentalmente lo que la gente dice, lo que la gente piensa, cómo los tratan los amiguitos de la escuela. Por eso debemos entregar a nuestros hijos al Señor. Orar por sus mentes, orar para que el Señor les dé una mente cristocéntrica, para que ellos sepan la identidad que ellos son en Cristo Jesús y han sido renovados por esa nueva mente que el Señor le ha puesto. Enseñarle a nuestros hijos que todo pensamiento, toda cosa que venga mal a sus vidas, la pongamos cautivo en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, iglesia, debemos tener mucho cuidado con lo que entra en nuestra mente. Debemos tener mucho cuidado con lo que vemos. ¿Sabe por qué? Porque está hablando del entendimiento de nuestra mente, y lo que vemos que no agrada a Dios puede que cambie nuestra manera de pensar. Puede que cambie nuestra manera de comprender las cosas y de discernir las cosas. Porque ¿sabe qué? Hay personas que han entregado su vida a Cristo y se han dejado engañar. Han abierto la puerta a escuchar cosas en su mente y eso les ha alejado del Señor.
han permitido que esas mentiras del diablo y del enemigo entren a su cabeza y lo que terminan es odiando a la iglesia y terminan odiando al Señor. Pablo dice, no te conformes con el mundo. No permitas que el mundo determine tu vida, tus pensamientos, tu manera de pensar. No permitas que el mundo te guíe cómo vivir. Todos los días, iglesia, todos los días recibimos mensajes en las redes sociales. Si usted tiene TikTok, si usted tiene YouTube, si usted tiene Instagram, si usted tiene todas esas cosas, nos quieren decir cómo debemos vivir. ¿Cuál es la vida verdadera y gozosa? Esa vida ostentosa, llena de lujos, de dinero, de carros bonitos, de relojes, de viajes, de placeres. Creen que eso es lo que nos da la paz, la gracia. Y sí, ellos van a tener paz, pero no es esa paz que como Cristo la da. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo dice, sé transformados. Es permitir que Dios cambie nuestro carácter. Que Dios cambie eso que estamos haciendo mal, esas decisiones, nuestra manera de vivir. Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver las cosas. Y nos llama a renovar la mente. Y yo pido en el nombre de Jesús que nosotros podamos renovar nuestra mente y llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Llenar nuestra mente de cosas que le agradan a Dios y que nos guían hacia su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Sabe qué pasa cuando nuestra mente comienza a ser transformada? Eso produce entendimiento, produce discernimiento y comenzamos a tomar mejores decisiones. Empezamos a preguntarle al Señor, Señor, ¿será que esto le agrada a Dios? ¿Será que esto es lo que Dios quiere para mí? Y ahí vamos a comenzar a comprender esa voluntad perfecta del Señor. Por eso Pablo conecta la adoración con la transformación. Las personas que verdaderamente han entendido la misericordia de Dios en sus vidas comienzan a pensar diferente. Y cuando usted piensa diferente, vive diferente. Y cuando usted vive diferente, sus decisiones comienzan a glorificar a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Termino con esto. Examina lo que entiendes por adoración. Yo hoy te animo que cuando llegues a tu casa hagas una reflexión de las misericordias de Dios sobre tu vida. Ponte a pensar en los últimos 3 años que estás caminando con el Señor y lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cómo el Señor te ha demostrado esa gracia, esa bondad, esa misericordia que ha cambiado tu manera de pensar, tu manera de ser. Y te aseguro que a través de eso vas a comenzar a adorar a Dios más y mucho mejor de lo que lo estabas haciendo. Segundo, tu obediencia es parte de tu adoración. Esta semana que comienza hoy, te animo a que obedezcas al Señor. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Que dejes de buscar excusas por aquello que está malo y quieres seguir haciendo. Esta semana digámosle al Señor, Señor, yo esta semana voy a tener mi vida y te voy a entregar mi vida completa a ti y voy a vivir para ti. Y por último, adoremos a Dios con toda nuestras vidas. Por lo más mínimo que el Señor esté haciendo en tu vida en esta semana, lo que ha hecho la semana pasada, por lo más pequeñito, adora al Señor y dale gracias.
No dependas de tus emociones. Mire, yo venía con mi hija esta mañana y le doy gracias a Dios y le adoré y venía conversando con ella porque cuando veníamos en la carretera casi tenemos un accidente y casi tenemos un accidente feo porque iba un carro, un camión, esos semi-trucks, y yo estaba por el lado derecho y me encerró casi todo el carril y gracias a Dios yo pude frenar y después él se movió. Y quizás en ese momento muchas personas pueden pensar, bueno, son cosas que pasan, seguimos adelante. No. Yo ahí agradecí a Dios y le di gracias a Dios y adoré al Señor por su gran misericordia de cuidar nuestras vidas. Porque mi hija estaba sentada de ese lado. Y yo estoy seguro que en el transcurso de esta semana van a pasar cosas en ti que van a reflejar milagros, ayuda y misericordia de Dios. Así que adoremos al Señor con todas nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, vamos a orar y vamos a despedir este culto y pedirle al Señor que esta semana esté con cada uno de nosotros en cada